Por accidente leí un mensaje que mi marido le escribió a su amante. Y lo descubrí todo. Una noche que debía ser perfecta. Un aniversario preparado con cada detalle, entre luces de lujo, copas de cristal y promesas eternas. Pero a veces, basta un gesto tan pequeño como tomar un teléfono para descubrir una verdad que desgarra el alma. Un mensaje, un nombre y un corazón que de pronto deja de confiar. ¿Qué pasa cuando la persona que creías conocer mejor se convierte en tu mayor traición? Cuando el silencio duele más que las palabras y la humillación se convierte en el motor de algo más grande. Quédate hasta el final, porque lo que sucede después nadie lo vio venir. Suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde qué ciudad nos estás viendo. El salón principal del hotel más lujoso de Marbella brillaba como un diamante recién pulido. Cada rincón respiraba lujo, desde las lámparas de cristal que pendían del techo hasta los centros de mesa con flores exóticas importadas de Asia. Lucía, con un vestido rojo de seda que resaltaba su elegancia, revisaba cada detalle con la misma perfección con la que había vivido sus últimos 10 años de matrimonio. A su lado, Alejandro, el millonario que había conquistado el mundo de las inversiones en hoteles y resorts, parecía el hombre perfecto. Lucía no podía imaginar que esa noche, tan cuidadosamente planificada, se convertiría en la más amarga de su vida. Había pasado semanas planeando aquella celebración. Había contratado al chef más prestigioso de la Costa del Sol, elegido vinos que solo se encontraban en colecciones privadas y reservado la sala más exclusiva del hotel donde Alejandro era socio. Para Lucía, esta fecha era mucho más que un aniversario. Era una declaración de amor, una prueba de que todo el sacrificio, las noches de trabajo y el apoyo incondicional valían la pena. Sin embargo, una simple notificación en un teléfono bastaría para derrumbar el castillo de cristal en el que vivía. Alejandro llegó tarde, como siempre últimamente. Traía ese aroma a colonia de alta gama, mezclado con un aire distraído que Lucía había notado en los últimos meses. Sonrió, la besó en la mejilla con una frialdad que solo ella percibió, y dejó su móvil sobre la mesa mientras se acomodaba el reloj de lujo en la muñeca. Ella quiso pensar que era solo el estrés de las reuniones con los socios, las constantes negociaciones para aumentar el patrimonio del hotel. Quiso convencerse de que seguía siendo el hombre que la miraba con pasión en los primeros años. Un gesto tan inocente como tomar el móvil para hacer una foto cambió todo. Lucía, sin mala intención, quiso capturar una imagen de la sala antes de que llegaran los invitados. Al desbloquear el teléfono, un mensaje apareció en la pantalla como un cuchillo directo al corazón. Te amo, mi Laura, no puedo esperar a verte esta noche en la suite 305. Por un instante, sintió que el mundo giraba más rápido, que el aire se volvía pesado. Era como si cada lámpara del salón iluminara no la fiesta, sino su humillación. Las risas de los primeros invitados la devolvieron a la realidad. Guardó el teléfono con las manos temblorosas y se obligó a sonreír. Tenía que mantener la compostura, porque nada le dolería más que mostrar debilidad en público. Mientras el maitre servía champán y los flashes de las cámaras inmortalizaban la noche, Lucía sentía que cada mirada sobre ella era una burla, una confirmación silenciosa de su derrota. Pero nadie sabía nada, solo ella. Durante el brindis, Alejandro habló sobre el futuro de sus inversiones, del hotel como nuestro mayor legado, y cada palabra era una puñalada. Lucía lo escuchaba como si estuviera a kilómetros de distancia, como si la voz del llano pudiera llegar a su corazón. ¿Cuántas veces lo había apoyado en cada proyecto? ¿Cuántas veces había puesto sus propios sueños en pausa para verlo triunfar? Y ahora él no solo la traicionaba, sino que lo hacía en el mismo escenario que ella había ayudado a construir. Lucía fingió reír con las bromas de los invitados, pero dentro de sí un fuego ardía. No era solo dolor, era rabia, una mezcla de desilusión y orgullo herido. Las mujeres de su círculo social la admiraban, creían que tenía matrimonio perfecto, y esa mentira le pesaba más que cualquier diamante en su cuello. Alejandro, ajeno a su tormenta, seguía estrechando manos, recibiendo felicitaciones por sus negocios, como si nada pudiera tocar su mundo de millonario seguro de sí mismo. El piano comenzó a sonar una melodía suave, y los invitados se dirigieron al centro del salón para bailar. Lucía aprovechó para escapar al baño. Cerró la puerta con fuerza, se miró al espejo y apenas reconoció su propio reflejo. Sus ojos, llenos de lágrimas, brillaban con una mezcla de ira y tristeza. No voy a permitir que me destruyas, Alejandro, susurró entre dientes,
como si esa promesa fuera una armadura. El llanto llegó de golpe, profundo, desgarrador, como si su alma se desbordara. Cada lágrima era el reflejo de una década de confianza rota, de cada gesto de amor que ahora parecía una mentira. Sin embargo, en medio del dolor, una idea comenzó a formarse en su mente. No iba a quedarse quieta esperando explicaciones. Iba a descubrir toda la verdad, aunque le costara el corazón. Cuando salió del baño, su rostro era el de siempre, impecable, perfecto, casi indescifrable. Los invitados nunca imaginarían lo que ocurría detrás de esa sonrisa. Caminó hacia Alejandro, lo tomó del brazo con una delicadeza estudiada, y fingió un cariño que ya no sentía. Por dentro, el fuego de la traición se transformaba en algo más, una fuerza que la empujaba a no ser la mujer abandonada, sino la mujer que daría el primer golpe. La fiesta continuó como si nada pasara. Alejandro, relajado, creía que su esposa seguía siendo la misma, que los lujos y el patrimonio compartido bastaban para mantenerla a su lado. Pero Lucía ya no era la mujer de hace unas horas. Algo en su mirada había cambiado, algo que él aún no notaba. Y mientras las luces del salón brillaban con la misma intensidad, ella juró que no se iría de ese lugar sin saber hasta dónde llegaban sus mentiras. La mañana después del aniversario, Lucía despertó con un nudo en el estómago. La noche anterior había sido una tormenta emocional escondida detrás de sonrisas forzadas y copas de champán. Alejandro dormía a su lado, ajeno a su mirada fría y cargada de preguntas. Con cada respiración suya, ella sentía un dolor punzante, como si aquel mensaje estuviera grabado a fuego en su piel. Laura, murmuró con los labios apretados, repitiendo aquel nombre como si se tratara de una daga. Sabía que esa mujer no era una simple aventura. Su presencia estaba demasiado cerca del patrimonio que habían construido juntos. Mientras tomaba su café en la terraza, con vista al mar, Lucía pensó en el hotel, en cada rincón que ella misma había decorado, en las cenas de gala y las reuniones con socios. Alejandro siempre decía que era su joya más preciada, un símbolo de sus inversiones más exitosas. Entonces, ¿por qué arriesgarlo todo por un amante? La curiosidad se mezclaba con la rabia, y eso la hacía más fuerte. Esa mañana decidió que no se quedaría de brazos cruzados viendo cómo otra mujer se adueñaba de lo que le pertenecía. A media mañana, fingió una llamada para ausentarse de casa y condujo hasta el hotel. Marbella brillaba con su sol característico, y las calles llenas de coches de alta gama parecían burlarse de su dolor. Entró en el lobby del hotel con la cabeza en alto, como si nada pasara, aunque por dentro todo en ella estaba hecho trizas. Quería ver a Laura, quería observar con sus propios ojos qué clase de mujer se creía capaz de desafiarla. La encontró en la sala de reuniones, vestida con un traje ajustado color marfil que dejaba entrever un exceso de confianza. Laura no era solo bella, era de esas mujeres que saben utilizar la seducción como una herramienta de poder. Lucía fingió amabilidad, le dio la mano y le dedicó una sonrisa tan falsa como la que había usado la noche anterior. «Encantada de conocerte», dijo, conteniendo la rabia que le hervía en las venas. Laura, con un tono dulce pero cargado de veneno, respondió: «Alejandro me ha hablado tanto de ti». Aquellas palabras resonaron como un desafío. Lucía sintió que el aire en la sala se volvía denso, como si cada respiración fuera una batalla por mantener la calma. Se sentó frente a ella, escuchando las cifras de las próximas inversiones del hotel, pero sin prestar atención real. Lo único que podía ver era ese destello en los ojos de Laura, ese brillo de alguien que sabe que tiene el control. Alejandro apareció minutos después, saludando con una cordialidad exagerada. Cuando sus miradas se cruzaron, Lucía vio una chispa de incomodidad en él, como si supiera que algo no estaba bien. Fingió sonreír y se acercó a darle un beso en la mejilla, un gesto que para Lucía fue casi humillante. A cada palabra de Alejandro, Laura lo miraba con una admiración evidente, y Lucía sentía como la sangre le hervía. Cuando la reunión terminó, Lucía salió del hotel con una sensación amarga. Sabía que Laura era más que una simple gerente. Era una amenaza directa a su matrimonio y a su posición en ese mundo de lujo. Sin embargo, algo en su interior comenzaba a despertar. Algo que le decía que ella no iba a ser una víctima. No, ella no era el tipo de mujer que se escondía detrás del sufrimiento. De regreso a casa, encontró el coche de Alejandro aparcado en el garaje. Subió al auto para recoger algunos papeles. Al abrir la guantera, algo brilló, una pulsera de diamantes. No era suya. El frío del metal en su mano la hizo temblar.
¿Cuánto tiempo llevaba esa joya ahí? ¿Cuántas veces Alejandro había estado con Laura mientras ella creía que él trabajaba? Era como si cada pieza de esa pulsera pesara toneladas sobre su corazón. Aquella noche, durante la cena, Lucía no dijo nada. Alejandro, absorto en sus planes de expansión, hablaba de nuevos proyectos y de cómo sus inversiones seguían multiplicándose. Ella lo escuchaba en silencio, estudiando cada gesto, cada mirada esquiva, cada pausa. No necesitaba una confesión, ya sabía que todo había cambiado. Mientras recogía los platos, decidió que su silencio sería su arma más peligrosa. No iba a llorar, no iba a gritar, no iba a suplicarle explicaciones. Al contrario, iba a observarlo como un cazador estudia a su presa antes de atacar. En el fondo, algo en su mirada decía: Alejandro, no sabes lo que desataste. Por primera vez en años, Lucía sintió que ya no lo admiraba como antes. Todo lo que construyeron, todo el patrimonio, todos los viajes en yates y los coches de alta gama ahora parecían polvo. Y en ese polvo, ella empezaba a forjar una nueva versión de sí misma. Una mujer que, aunque herida, sabía que el poder también se construye desde el dolor. El silencio en casa se volvió insoportable. Lucía, con una calma que era pura fachada, empezó a observar cada movimiento de Alejandro como una investigadora oculta. Él se mostraba distante, casi siempre sumergido en llamadas de negocios o salidas improvisadas por trabajo. Ella, que conocía su rutina de memoria, comenzó a notar los huecos en su agenda, los mensajes que llegaban con notificaciones silenciadas y las miradas fugaces hacia el móvil cuando pensaba que ella no lo veía. Cada detalle era como una herida invisible que se abría un poco más. Un día, sin avisar, Lucía decidió seguirlo. Vistió algo sencillo, pero elegante, y condujo a una distancia prudente mientras Alejandro manejaba su coche de alta gama por las calles de Marbella. Lo vio entrar en el hotel que ambos habían levantado con tanto esfuerzo, un lugar que representaba su mayor logro como matrimonio y sus inversiones más ambiciosas. Aquella imagen, él entrando con una sonrisa cómplice mientras Laura lo esperaba en la puerta, fue como una bofetada. Desde su coche, Lucía contuvo el impulso de gritar, de bajar y enfrentarlos en ese mismo momento. Pero sabía que necesitaba algo más que una escena de celos. Necesitaba pruebas. Si voy a caer, será de pie, se dijo a sí misma mientras observaba a Laura rodear el brazo de Alejandro, guiándolo hacia la suite más exclusiva del hotel. Las horas siguientes fueron eternas. Lucía permaneció en su coche, mirando las luces del hotel reflejarse en sus ojos llenos de rabia. Cada minuto era un golpe más a su dignidad, pero también un recordatorio de que no podía quedarse en ese papel de esposa engañada. Aquella noche, mientras el coche de Alejandro salía del estacionamiento, ella lo siguió en silencio, preguntándose hasta dónde llegaban sus mentiras. Cuando él entró en casa, fingiendo un cansancio inexistente, Lucía ya había ensayado su papel. ¿Todo bien?, preguntó con una voz tan suave que le sorprendió a sí misma. Sí, solo reuniones eternas, respondió Alejandro, sin mirarla a los ojos. Esa respuesta, tan calculada, fue suficiente para que Lucía confirmara que ya nada era igual. En la madrugada, mientras él dormía, ella revisó su portátil y encontró correos con nombres en clave, mensajes a él sobre próximas negociaciones. Cada palabra era como una puñalada que no dejaba sangre, pero dolía más que cualquier herida física. El hombre con el que compartió una década de vida parecía un extraño con una doble cara. La herida se hizo más profunda cuando al día siguiente, Alejandro la trató con un desprecio disfrazado de indiferencia. Lucía, deberías dejar de preocuparte por los negocios. Eso no es para ti, dijo durante el desayuno, sin levantar la vista del móvil. Ella respiró hondo, apretando el puño bajo la mesa. ¿Acaso cree que no soy capaz de entender nada?, pensó, con un orgullo herido que empezaba a transformarse en coraje. Ese mismo día, decidió entrar en los apartamentos privados del hotel para ver con sus propios ojos la traición. Fingiendo que iba a supervisar el área de diseño, logró acceder a la suite 305, la misma que Alejandro había prometido remodelar para ella. Y allí, como si el universo quisiera torturarla, encontró una rosa seca y una botella de vino vacía sobre la mesa. Era como si la habitación hablara por sí sola. Lucía salió de la suite con una sensación de náusea. No solo estaba perdiendo al hombre que amaba, sino que lo hacía en el escenario que ambos construyeron como parte de su patrimonio. Cada detalle del hotel, desde los pasillos iluminados hasta el aroma a madera y vainilla, parecía burlarse de ella,
recordándole que todo lo que había ayudado a levantar estaba siendo usado contra ella. Cuando volvió a casa esa noche, Alejandro la esperaba con una sonrisa fría. ¿Dónde estuviste? Dando una vuelta, respondió con una calma helada. Él la miró con sospecha, pero no dijo nada más. Y fue entonces cuando Lucía lo vio besarla en la mente. La imagen de él y Laura juntos en esa suite se repitió como una película dolorosa. Esa noche, mientras se miraba al espejo, Lucía no vio a una mujer derrotada, sino a alguien que estaba despertando. Algo dentro de ella, enterrado por años de amor ciego y complacencia, empezaba a renacer. No sabía aún cómo, pero juró que no dejaría que Alejandro y Laura destrozaran todo lo que había construido, ni su dignidad, ni el brillo de su vida de lujo. Lucía sabía que no podía hundirse frente a las miradas de la alta sociedad. Aunque su corazón estaba en ruinas, se maquilló el dolor y se vistió con un conjunto de seda azul marino que hacía juego con su carácter fuerte. Ese domingo, asistiría a un brunch en uno de los resorts más prestigiosos de Marbella, un lugar frecuentado por millonarios y empresarios obsesionados con sus inversiones. Sabía que allí vería a Laura, porque aquella mujer ahora se movía en los mismos círculos que ella. Si quiere jugar, jugaré mejor que ella, se dijo frente al espejo, con una sonrisa irónica. El resort brillaba bajo el sol del Mediterráneo, con autos de alta gama estacionados a la entrada y camareros ofreciendo champán como si fuera agua. Lucía llegó acompañada de dos amigas de la infancia, mujeres que admiraban su fuerza sin conocer el huracán que llevaba dentro. Apenas cruzó el vestíbulo, sintió la mirada de Laura clavada en ella, como una flecha envenenada. Laura estaba impecable, con un vestido blanco que resaltaba su piel bronceada. Caminó hacia Lucía con una seguridad que rozaba la insolencia. «¡Qué sorpresa verte aquí!», dijo Laura con una sonrisa cortante. Lucía, sin perder la compostura, contestó. «En lugares de este nivel, querida, las sorpresas son inevitables». El intercambio fue breve pero suficiente para que ambas dejaran claro que aquella batalla sería silenciosa, pero feroz. Durante el brunch, Laura no dejó de lanzar miradas insinuantes hacia Alejandro, que se encontraba al otro lado de la terraza con un grupo de socios. Cada sonrisa de él hacia Laura era como una espina que se clavaba en el orgullo de Lucía. Sin embargo, ella se mantuvo erguida, charlando con naturalidad sobre el hotel, los viajes y las próximas inversiones, como si nada pudiera quebrarla. Mientras bebía un sorbo de vino, Laura se acercó lo suficiente como para susurrar. «Alejandro está decidiendo su futuro con quien realmente importa». Lucía giró el rostro y la miró fijamente, con una calma tan fría que hizo que Laura retrocediera un paso. «Entonces espero que sepas lo que significa ser parte del futuro de un hombre que no sabe valorar a una mujer de verdad», respondió con una sonrisa venenosa. Aquella frase resonó en el aire, como una advertencia. Lucía sabía que no podía dejar que Laura la pisoteara. Su orgullo comenzaba a transformarse en un motor imparable. De regreso a casa, recordó las veces que Alejandro la había mirado con desprecio, como si no fuera más que una sombra en su mundo de lujo. Pero esos días se habían terminado. Esa misma tarde, Lucía entró en el despacho de Alejandro cuando él no estaba. Entre papeles y contratos, encontró algo que la hizo temblar. Documentos de transferencia de acciones del hotel, listos para ser firmados. El nombre de Laura aparecía en varias cláusulas como futura socia. Era la prueba de que Alejandro no solo la traicionaba emocionalmente, sino que también quería borrarla del mapa de su patrimonio. Con los documentos en la mano, Lucía sintió una mezcla de rabia y determinación. «Si crees que puedes quitarme todo, Alejandro, estás muy equivocado», murmuró mientras doblaba las hojas y las guardaba en su bolso. No sabía aún cómo, pero estaba segura de que usaría esas pruebas para voltear la situación a su favor. Al caer la noche, Alejandro regresó con una sonrisa cargada de arrogancia. «¿Cómo estuvo el brunch?», preguntó, sirviéndose una copa de whisky. «Interesante, como siempre», respondió ella, ocultando en su voz la furia que le ardía por dentro. Él no notó nada, confiado en que su esposa seguía siendo la misma mujer dócil de antes. Lucía lo observó en silencio, memorizando cada gesto, cada palabra. Ya no lo veía como su esposo, sino como un adversario que debía ser derrotado. Esa noche, mientras él dormía, se sentó en la terraza, mirando el cielo estrellado. «Voy a destruir tu juego, Alejandro. Y cuando caigas, todo el mundo lo verá», pensó con una calma tan peligrosa que hasta el viento parecía detenerse. «¿Y tú?
¿Te enfrentarías cara a cara con la amante de tu pareja o preferirías vengarte en silencio, esperando el momento perfecto para dar el golpe final? Lucía pasó la noche sin dormir. Las imágenes de Alejandro y Laura, la pulsera de diamantes y los contratos de transferencia bailaban en su mente como fantasmas que no la dejaban en paz. Al amanecer, frente al espejo, se prometió que esa sería la última vez que lloraría por él. Si me subestimaste, Alejandro, ahora sabrás de que soy capaz, murmuró con voz firme, mientras recogía su cabello en una coleta elegante. Ya no se veía como una esposa herida, sino como una estratega dispuesta a proteger su patrimonio a cualquier precio. Lo primero que hizo fue llamar a un abogado de confianza, un viejo amigo de su familia, especializado en inversiones y contratos empresariales. No le dio demasiados detalles, pero le pidió que analizara la situación del hotel y le explicara sus derechos como esposa y socia. Sabía que no podía enfrentarse sola a un hombre como Alejandro, con su ejército de asesores y su mentalidad de millonario acostumbrado a ganar siempre. Pero también sabía que la inteligencia emocional y la frialdad podían ser armas más letales que el dinero. Ese mismo día, mientras Alejandro salía para una supuesta reunión de negocios, Lucía se dirigió al hotel. Caminó por el vestíbulo con una seguridad que hacía que todos la miraran como si fuera la verdadera dueña del lugar. Se encerró en la oficina administrativa y revisó cada documento que encontró. Allí descubrió algo escalofriante. Alejandro estaba transfiriendo una parte importante de las ganancias del hotel a cuentas vinculadas con Laura, bajo el pretexto de honorarios de asesoría. La rabia la hizo apretar los dientes, pero en lugar de perder el control, sonrió con frialdad. «Perfecto, cada fraude tiene su huella. Y yo me aseguraré de exponer la tuya», pensó. Escaneó todos los documentos y los envió al abogado con un mensaje claro. «Necesito pruebas sólidas para acabar con él en su propio terreno». Era la primera vez en semanas que se sentía en control, como si el dolor se hubiera transformado en una energía implacable. Esa noche, durante la cena, Alejandro intentó humillarla frente a dos de sus socios. «Lucía, deja que los hombres hablemos de negocios. ¿Quieres? Tú disfruta el vino», dijo, con una sonrisa sarcástica. Lucía tragó saliva, pero no respondió. Su silencio no era debilidad, sino estrategia. Mientras él se sentía superior, ella ya estaba construyendo el plan que lo haría caer desde lo más alto de su pedestal de lujo. Cuando los socios se fueron, Lucía lo observó en silencio. «Alejandro, ¿alguna vez pensaste qué pasaría si todo lo que has construido se viniera abajo?», preguntó, con una calma tan gélida que él levantó la vista sorprendido. «¿De qué hablas?», respondió, frunciendo el ceño. «De nada, solo pensaba en lo rápido que cambia la vida». Lucía sonrió de forma enigmática y se levantó de la mesa, dejándolo intrigado. Al día siguiente, decidió que debía conocer mejor a Javier, el socio silencioso del hotel. Había escuchado que era un hombre discreto pero poderoso, con una visión clara de los negocios. Durante un evento en un club náutico, se acercó a él con naturalidad. Javier, al verla, le dedicó una mirada intensa, como si entendiera lo que estaba viviendo. «He oído que tienes un gran ojo para los detalles, Lucía», dijo con una sonrisa amable. «Digamos que cuando se trata de proteger lo que es mío, no me gusta perder ni un centavo», respondió ella, con firmeza. La conversación fluyó con una extraña complicidad. Javier no la trataba como la esposa decorativa de un millonario, sino como una mujer capaz de entender de negocios y estrategias. Ella, por primera vez en semanas, se sintió escuchada. Hablaron de inversiones, de cómo el hotel podría expandirse a nuevas ciudades, y de la importancia de no dejar que las emociones interfieran en los negocios. Cada palabra de Javier parecía una chispa que encendía algo en ella, una mezcla de respeto y una conexión peligrosa. Antes de despedirse, Javier la miró fijamente y dijo: «Si alguna vez necesitas ayuda para enderezar el rumbo de este barco, llámame». Esa frase quedó flotando en su mente como una promesa. Tal vez él no lo sabía, pero acababa de convertirse en la pieza clave del plan que Lucía estaba urdiendo. Aquella noche, mientras se quitaba el maquillaje frente al espejo, Lucía pensó en todo lo que había soportado por mantener las apariencias, las fiestas de alta gama, los viajes en yates, los relojes de colección. Ahora entendía que nada de eso valía si debía soportar la humillación. La verdadera riqueza no estaba en los objetos, sino en la capacidad de levantarse y recuperar el control. Con el teléfono en la mano, guardó el contacto de Javier y lo miró unos segundos antes de bloquear la pantalla.
No sabía si estaba lista para dejar que otra persona entrara en su vida, pero algo en su intuición le decía que este hombre podría ser tanto su aliado como una nueva razón para creer en sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, Lucía sonrió de verdad. Javier no era como los demás socios de Alejandro. Mientras los otros se perdían en ostentaciones, relojes de oro y discursos vacíos sobre cifras y ganancias, él transmitía una serenidad extraña, como si no necesitara demostrarle nada a nadie. Lucía lo notó desde el primer instante. Había en su mirada una mezcla de inteligencia y humanidad que hacía tiempo no veía en un hombre. Y aunque aún estaba herida por las traiciones de Alejandro, no pudo evitar sentir una curiosidad inesperada hacia aquel socio silencioso que observaba todo sin alardes de millonario. Su primer encuentro serio ocurrió en una de las terrazas del hotel, durante una cata de vinos de alta gama para los inversores. Lucía llegó vestida con un conjunto negro de seda y una seguridad estudiada, como si no existiera tormenta alguna en su vida. Javier, al verla, levantó su copa y sonrió de forma discreta. No imaginaba que la esposa de Alejandro tuviera tan buen gusto por las estrategias empresariales, comentó con voz profunda. Digamos que, cuando se trata de proteger lo que es mío, puedo ser muy creativa, respondió ella, con una chispa en los ojos que no pasó desapercibida. La conversación, que comenzó de forma casual, pronto derivó en temas de fondo. Hablaron de inversiones, de la necesidad de diversificar, de cómo las nuevas tendencias hoteleras estaban cambiando el juego. Javier escuchaba cada palabra de Lucía con una atención genuina, como si valorara su opinión más de lo que Alejandro había hecho en todos esos años. Esa sensación de ser vista y escuchada fue un bálsamo para el orgullo herido de Lucía. ¿Sabes lo que más admiro de ti?, dijo Javier, mirándola fijamente. ¿Y qué es?, preguntó ella, algo desconcertada. Que a pesar de todo el lujo que te rodea, no has perdido la capacidad de ver lo esencial. No muchas mujeres en tu posición pueden decir lo mismo. Lucía sonrió, aunque por dentro sintió un nudo en el pecho. Nadie le había dicho algo así en mucho tiempo. Mientras Alejandro se jactaba de su patrimonio frente a los inversores, Lucía notaba la diferencia abismal entre ambos hombres. Alejandro vivía para impresionar, mientras que Javier simplemente era, con una calma que imponía respeto. Durante la cena posterior al evento, Alejandro casi no dirigió la palabra a su esposa, pero Javier encontró el modo de sentarse junto a ella. Entre risas discretas y comentarios afilados, Lucía comenzó a sentir una conexión que la desconcertaba tanto como la atraía. En un momento de la noche, cuando quedaron solos en la terraza, Javier le habló en tono bajo. Sé que algo no está bien en tu mundo. Tus ojos no mienten. Lucía dudó un segundo, pero luego asintió. Digamos que he aprendido que el amor no siempre es suficiente para sostener una vida llena de traiciones. Él no respondió con frases vacías, simplemente la miró con una empatía que la hizo sentirse vulnerable, pero extrañamente segura. A medida que los días pasaban, Javier empezó a enviarle mensajes cordiales, preguntando por detalles del hotel o sugiriendo ideas para mejorar los servicios de lujo. Lucía notaba que detrás de su tono profesional había un interés más personal, aunque muy respetuoso. Por primera vez en semanas, ella se sentía viva, como si la vida le estuviera recordando que todavía merecía atención, respeto y algo más que promesas rotas. Una tarde, Javier la invitó a visitar un nuevo complejo turístico que estaba evaluando como parte de sus próximas inversiones. Era un resort escondido entre colinas verdes, con vistas al Mediterráneo, un lugar tan perfecto que parecía un refugio lejos del mundo de Alejandro. Allí, mientras caminaban entre piscinas infinitas y jardines impecables, Javier le dijo algo que quedó grabado en su mente. Si el hotel es tuyo tanto como de Alejandro, no dejes que nadie te haga sentir invisible. Esas palabras resonaron en Lucía como un golpe de realidad. Se dio cuenta de que, más allá de la traición amorosa, Alejandro estaba tratando de borrar su papel en el éxito del hotel y del imperio que habían levantado juntos. No podía permitirlo. Javier, sin saberlo, se convirtió en la chispa que encendió un fuego nuevo en su interior. Un fuego de determinación y venganza. Esa noche, al llegar a casa, Lucía encontró a Alejandro celebrando una nueva negociación con un brindis de whisky. Ella, sin inmutarse, lo observó en silencio y solo dijo: «Espero que recuerdes que todo lo que tenemos no lo construiste solo». Alejandro arqueó una ceja, molesto, pero no respondió. No sabía que, poco a poco, Lucía estaba ganando aliados y que su juego apenas había comenzado.
Lucía se fue a la cama con una sensación extraña. Aún sentía el dolor de la traición, pero ahora estaba acompañada por una fuerza renovada. Sabía que Javier no era simplemente un socio. Era la voz de la razón que le recordaba que ella también era dueña de su destino. Y mientras cerraba los ojos, una idea se repetía en su mente. No voy a perderlo todo, Alejandro. No lo permitiré. Lucía despertó con una claridad mental que hacía tiempo no sentía. Cada lágrima derramada se había convertido en una semilla de fortaleza. Era hora de dejar de reaccionar y empezar a actuar. Si Alejandro jugaba sucio, ella jugaría mejor. Decidió adentrarse en las entrañas del negocio que habían construido juntos, estudiar cada movimiento financiero, cada contrato, cada cifra relacionada con las inversiones del hotel. No iba a permitir que una amante, por mucho que se creyera superior, se adueñara de su patrimonio. Durante una cena con un grupo de socios, Lucía sorprendió a todos. Llegó con un vestido negro de alta gama que destacaba su porte elegante, y cuando Alejandro intentó menospreciarla, ella intervino con datos precisos sobre el crecimiento de los resorts y el potencial de nuevos mercados. Los hombres en la mesa se quedaron boquiabiertos, y Alejandro, por primera vez, perdió el control del diálogo. No sabía que te interesaban tanto estos temas, Lucía, dijo él, intentando disimular su incomodidad. Siempre me han interesado, respondió ella con una sonrisa firme. Solo necesitaba que alguien me recordara que también puedo jugar en las grandes ligas. La frase hizo que Alejandro frunciera el ceño, mientras Javier, sentado al otro extremo de la mesa, levantaba su copa en señal de aprobación silenciosa. Aquella mirada de complicidad entre Lucía y Javier no pasó desapercibida para nadie, mucho menos para Laura, que observaba todo desde la distancia. Los días siguientes fueron una batalla silenciosa. Lucía, con la ayuda de Javier, comenzó a revisar los contratos del hotel. Descubrió que Alejandro no solo transfería fondos a cuentas de Laura, sino que también había ocultado gastos en propiedades extranjeras. Cada documento que encontraba era como una pieza de rompecabezas que le mostraba hasta dónde llegaba la traición, no solo como esposo, sino como socio. Lucía empezó a asistir a las reuniones estratégicas, algo que antes dejaba en manos de Alejandro. En una de ellas, cuando Laura trató de interrumpirla, Lucía le clavó una mirada gélida y dijo con voz clara: «Si tienes algo relevante que aportar, Laura, dilo ahora. Si no, te sugiero que escuches». La sala quedó en silencio, y Alejandro se removió incómodo en su asiento. Era evidente que su esposa ya no era la mujer sumisa que conocían. En paralelo, Lucía cuidaba cada detalle de su apariencia. Sabía que la imagen era poder, especialmente en ese mundo de lujo y apariencias perfectas. Cada vez que Laura intentaba humillarla con comentarios sutiles, Lucía respondía con gestos elegantes y palabras medidas que la dejaban sin réplica. En ese juego de miradas y silencios, la tensión crecía, y todos comenzaban a notar que algo estaba cambiando en el equilibrio de poder. ¿Estás disfrutando tu papel de empresaria ahora?, le preguntó Alejandro una noche, con un tono burlón. «Lo estoy disfrutando más de lo que imaginé», contestó ella con una sonrisa desafiante. «Y tú deberías empezar a tomarme en serio». Alejandro se quedó callado, sin entender en qué momento su esposa había dejado de ser un adorno para convertirse en una amenaza. Cada noche, Lucía estudiaba en silencio, leyendo informes y números hasta la madrugada. Javier le enviaba correos con recomendaciones, mostrando una paciencia y dedicación que Alejandro nunca tuvo. Ella sentía que cada nuevo conocimiento era como una armadura que la protegía, un paso más hacia su venganza. La idea de recuperar el control del hotel ya no era solo una meta, era una obsesión. En una gala benéfica, Laura intentó acaparar la atención de los inversores, pero Lucía la eclipsó. Habló con claridad sobre las proyecciones de crecimiento, sobre nuevas oportunidades de inversión en destinos turísticos de alta gama, y lo hizo con tal seguridad que varios empresarios se acercaron a felicitarla. Alejandro, mientras tanto, se mantenía en silencio, sintiendo que su terreno se desmoronaba bajo los pies. «Impresionante, Lucía», dijo Javier al final de la noche. «Si sigues así, pronto nadie recordará que Alejandro fue alguna vez el protagonista de todo esto». Ella lo miró con una mezcla de gratitud y determinación. Sabía que su momento estaba cerca, que pronto tendría las piezas necesarias para asestar el golpe final. Mientras la fiesta terminaba, Lucía guardó en su mente cada mirada de Laura, cada gesto nervioso de Alejandro. Sabía que ambos ya presentían que algo grande se avecinaba.
Déjeme seguir sonriendo, porque cuando termine de jugar, ninguno de ustedes volverá a levantar la cabeza, pensó, mientras se retiraba con un porte de reina que dejaba huellas de respeto tras de sí. Lucía sabía que ya no era la misma mujer que, semanas atrás, lloraba en silencio. Ahora su mirada era más firme, su mente más aguda y su corazón, aunque herido, latía con un propósito distinto. Alejandro lo notaba, aunque no lo entendía. Ella ya no era su sombra. Se movía con la seguridad de quien ha decidido tomar las riendas de su vida, y eso lo desconcertaba. En los círculos sociales, la gente empezaba a mirarla con admiración, como si hubieran descubierto una nueva versión de Lucía, más fuerte y magnética que nunca. Su cambio no era casualidad. Lucía había aprendido a utilizar las armas del mundo que la rodeaba, el poder de la imagen, el lenguaje de los negocios y la estrategia emocional. Comenzó a asistir sola a eventos de alta gama, rodeada de empresarios, inversores y personalidades influyentes. Ya no necesitaba la aprobación de Alejandro para brillar. Al contrario, cada vez que intentaba opacarla, ella resplandecía más. «No soy tu adorno, Alejandro. Nunca más», se repetía mientras caminaba entre trajes y joyas de millones de euros. En una cena de gala en Barcelona, Lucía llegó acompañada de Javier, quien la presentó como una mujer con visión empresarial y una inteligencia poco común. Lucía ha sabido identificar áreas de crecimiento en el hotel que ni siquiera nosotros habíamos considerado, comentó Javier frente a un grupo de inversores. Alejandro, sentado en la misma mesa, apretó los dientes en silencio. Esa era su peor pesadilla, ver a su esposa convertida en una aliada de su propio socio. Lucía sentía que cada palabra de Javier era una caricia para su autoestima. Con él, no tenía que fingir ser menos de lo que era, no tenía que justificar sus opiniones. Cada vez que se miraban, había una chispa de algo que iba más allá de lo profesional. Y aunque no se lo permitía todavía, en su interior comenzaba a florecer una sensación de deseo y respeto. ¿Sabes cuál es tu verdadero poder, Lucía?, le dijo Javier una tarde, mientras observaban el atardecer desde una terraza del resort. ¿Cuál?, preguntó ella, intrigada. Tu capacidad para ver lo que otros no ven. Alejandro está tan ciego por su ego y su obsesión por el lujo, que no se da cuenta de que tú eres la fuerza que sostiene todo su imperio. Esas palabras calaron hondo en Lucía, como un recordatorio de que su papel siempre había sido mucho más importante de lo que Alejandro quería admitir. Laura, por su parte, comenzaba a sentir celos. Veía cómo Lucía se movía con elegancia, cómo su presencia en los eventos opacaba su propia figura. Una noche, en un cóctel, Laura se acercó con una sonrisa forzada. «Te ves distinta, Lucía. Casi peligrosa». «¿Peligrosa?», replicó Lucía con una media sonrisa. «Quizás porque ahora no tengo miedo de ensuciarme las manos si es necesario». Laura entendió el mensaje y se retiró, sabiendo que la guerra estaba lejos de terminar. Alejandro, cada vez más frustrado, trataba de recuperar su autoridad en el negocio. Pero cada reunión lo dejaba más expuesto, más débil frente a la confianza renovada de Lucía. Ella ya sabía que él planeaba firmar la transferencia de las acciones del hotel a Laura, pero lo dejaba creer que no sospechaba nada. Mientras tanto, tejía una red de aliados con Javier y otros socios interesados en proteger las verdaderas inversiones de la compañía. La tensión con Javier se volvía más intensa. En una reunión privada, cuando le entregó un informe clave sobre los movimientos ilegales de Alejandro, sus manos se rozaron accidentalmente. Hubo un silencio cargado de electricidad. «Si sigues mirándome así, no voy a poder seguir siendo tan profesional», susurró Javier, medio en broma. Lucía, con una sonrisa leve, respondió: «Primero destruyamos a Alejandro. Luego, veremos qué hacer con esto». A cada paso, Lucía se sentía más empoderada. Había pasado de ser una mujer traicionada a una estratega capaz de mover las piezas de todo el tablero. Sabía que el gran golpe debía ser calculado y devastador. Alejandro nunca lo vería venir. Pero lo que no esperaba era que, mientras planeaba su venganza, su corazón comenzara a abrirse de nuevo ante el hombre que le mostraba que podía ser valorada de verdad. Esa noche, mientras se miraba en el espejo del baño, recordó la Lucía que llegó al hotel semanas atrás, rota y llena de dudas. Ahora era otra, una mujer decidida, con una sonrisa fría y una mirada que podía desarmar a cualquiera. Sabía que el juego estaba a punto de llegar a su punto más crítico. «¿Y tú?»,
¿Crees que la mejor venganza es destruir por completo a quien te traicionó o seguir adelante, dejando que el tiempo y el éxito hablen por ti? Lucía sabía que la fase final de su plan se acercaba. Había observado, analizado y recopilado pruebas suficientes para desmantelar todo lo que Alejandro y Laura tramaban a sus espaldas. Cada documento ilegal, cada transferencia oculta y cada contrato fraudulento estaban ahora en sus manos. Pero no bastaba con exponerlos en privado. Necesitaba una humillación pública, algo que no solo los destruyera emocionalmente, sino que los despojara del poder y del prestigio en aquel mundo de lujo donde la reputación lo es todo. La primera jugada fue contactar a un viejo socio de Alejandro, un empresario madrileño que siempre había querido invertir en el hotel. Con la ayuda de Javier, Lucía logró que este inversor le vendiera un paquete importante de acciones. Aquella transacción la convirtió en accionista minoritaria, algo que Alejandro jamás sospechó. Si supieras que ahora tengo una silla en tu mesa de decisiones, pensó Lucía con una sonrisa fría mientras firmaba los documentos. Javier fue el único al que confió su estrategia. En una de sus reuniones en el resort, ella se lo confesó. No basta con quitárselo todo. Quiero que pierda algo más que dinero. Quiero que pierda su máscara. Javier la miró con admiración y cierta preocupación. Estás jugando un juego muy peligroso, Lucía. Pero si lo logras, nadie volverá a subestimarte. No me importa el riesgo. Alejandro debe caer. Mientras tanto, Alejandro seguía ciego de amor y ambición. Creía que Laura era su nuevo talismán, su amuleto de éxito. La trataba con un exceso de atención que incluso los socios empezaban a notar. Lucía lo dejaba creer que ella estaba ocupada con fiestas y eventos sociales, pero en realidad estaba construyendo el golpe final con cada reunión secreta y cada movimiento silencioso en los despachos. La tensión con Laura alcanzó un nuevo nivel. En una visita al hotel, Lucía la enfrentó con palabras envenenadas disfrazadas de cortesía. Debe ser fascinante vivir sabiendo que tu futuro depende de los caprichos de otro, dijo Lucía, sonriendo mientras tomaba un café. Laura fingió reír, pero sus ojos mostraban una inseguridad evidente. Al menos sé que Alejandro me elige a mí. Por ahora, respondió Lucía, clavando su mirada como una daga. Alejandro, ajeno a esa batalla de egos, preparaba un evento privado para anunciar nuevos proyectos de inversión en el hotel. Lucía sabía que ese sería el escenario perfecto para mostrar las cartas que guardaba. Javier le propuso algo audaz: organizar, casi en paralelo, una reunión con los principales inversores para dejar expuesta la corrupción de Alejandro. Lucía aceptó sin dudarlo. Durante las noches, mientras Alejandro dormía, Lucía perfeccionaba su discurso. Frente al espejo, practicaba cada palabra que diría, cada pausa calculada para generar impacto. No basta con decir la verdad, hay que hacer que duela, se repetía. Cada vez que se miraba en el reflejo, veía a una mujer que ya no era víctima, sino cazadora. Laura comenzó a notar movimientos extraños. Una tarde, la sorprendió hablando con uno de los inversores más antiguos del hotel. ¿Qué tramas, Lucía?, le preguntó, entre dientes. Tramo exactamente lo mismo que tú, pero con estilo, respondió ella, dejando a Laura con la boca abierta. Javier, cada día más cercano, la apoyaba con una lealtad que la conmovía. En una de sus conversaciones nocturnas, él le dijo: si decides dar el golpe en esa gala, estaré ahí para asegurarme de que nada falle. No quiero que esto solo sea venganza, Javier. Quiero que cuando termine, Alejandro no pueda mirarme sin recordar lo que perdió. Las últimas semanas antes del evento fueron un torbellino de preparativos. Lucía cuidaba cada detalle de la fiesta, la lista de invitados, la prensa, la decoración. Todo debía transmitir poder y alta gama, como un escenario de película donde la caída de Alejandro sería inolvidable. Mientras probaba su vestido para esa noche, un traje de terciopelo negro con incrustaciones de cristal, sonrió con frialdad. Sabía que pronto el mundo vería una nueva Lucía, una mujer que no se dejaba destruir. Esa noche, antes de dormir, observó a Alejandro desde la puerta de la habitación. Lo vio relajado, convencido de que todo estaba bajo control. No tienes idea de lo que viene, Alejandro, susurró para sí misma. Y por primera vez en mucho tiempo, durmió tranquila. Laura había comenzado a sentir el peligro como una corriente invisible que la rodeaba. Aunque Alejandro seguía creyendo que tenía todo bajo control, ella intuía que algo había cambiado en Lucía.
Aquella mujer ya no era la esposa dócil que sonreía para evitar conflictos ni la sombra elegante que acompañaba los triunfos del magnate. Lucía ahora se movía con una confianza afilada, casi intimidante, como una reina que regresa al trono del que fue expulsada. Cada mirada, cada palabra medida de Lucía en los eventos del hotel era una advertencia silenciosa. Algo se estaba gestando. Y Laura, acostumbrada a manipular desde las sombras, comprendía que debía actuar rápido antes de que Lucía asestara un golpe que la dejara fuera de juego. Alejandro, no podemos esperar más, le dijo una tarde en una de las suites más exclusivas del hotel, con una voz que buscaba ser dulce, pero que en el fondo traía un matiz de urgencia. Este hotel necesita estar en manos de alguien que realmente piense en su futuro, alguien que no viva del pasado. Alejandro, absorto en su whisky de 30 años, sonrió con esa arrogancia que lo caracterizaba. Tranquila, Laura. Todo está bajo control. Lucía no tiene idea de lo que estamos planeando. Laura lo miró con una mezcla de frustración y desconfianza. Sabía que Alejandro la subestimaba tanto como había subestimado a su esposa, y eso la hacía dudar. Si Lucía se levanta de verdad, puede aplastarnos a los dos, pensó mientras apretaba los labios. Pero Laura no estaba dispuesta a perder. No después de haberse codeado con la alta sociedad, de haberse bañado en el mundo del lujo que Alejandro le había prometido. Durante días, comenzó a crear una campaña silenciosa para desacreditar a Lucía, lanzando rumores sobre su obsesión por las apariencias y el dinero. No imaginaba que cada uno de sus movimientos estaba siendo vigilado. Lucía, lejos de reaccionar impulsivamente, observaba en silencio, como un depredador esperando el momento exacto para atacar. Lucía había aprendido a moverse como una estratega de verdad. Con ayuda de Javier, consiguió acceso a información confidencial sobre los movimientos financieros de Alejandro. Cada reunión secreta, cada conversación con los socios, era un ladrillo más en la muralla que estaba construyendo para defender su patrimonio y derribar la fachada de su marido. No necesitaba gritar ni enfrentarse directamente. Su poder estaba en la paciencia y en el conocimiento. La confrontación entre Lucía y Laura llegó en una de las fiestas privadas del hotel. El ambiente rebosaba sofisticación. Copas de cristal de Murano, mesas decoradas con rosas blancas importadas y el sonido suave de un cuarteto de cuerdas. En medio de ese escenario de alta gama, Laura decidió dar el primer golpe. ¿De verdad crees que seguirás teniendo tu lugar, Lucía?, preguntó con una sonrisa burlona mientras ambas se encontraban en el vestíbulo iluminado con lámparas de cristal. Lucía la miró de arriba abajo, con una calma casi letal, y respondió: «Creo en lo que veo, Laura. Y lo que veo es a una mujer que necesita colgarse de un millonario para sentir que brilla». Laura sintió que la sangre le hervía, pero antes de que pudiera responder, Alejandro apareció sin entender la tensión que flotaba en el aire. «¿Pasa algo aquí?», preguntó, mirando a ambas con sospecha. «Nada que te importe, por ahora», dijo Lucía, dedicándole una última mirada desafiante a Laura antes de marcharse con una sonrisa que dejaba un mensaje claro. La guerra acababa de comenzar. Furiosa, Laura intensificó sus ataques. Contrató periodistas para filtrar historias malintencionadas sobre Lucía, acusándola de ser una mujer obsesionada con mantener su vida de lujo y su imagen perfecta. Pero lo que Laura no sabía era que Lucía ya había anticipado cada uno de esos movimientos. Javier, siempre al tanto, le envió un mensaje esa noche. «Laura está empezando una guerra sucia». «Perfecto», respondió Lucía. «No sabe que la cuerda con la que intenta ahorcarme será la misma con la que ella va a caer». Los días siguientes fueron una demostración de poder silencioso. Lucía se mostraba radiante en cada reunión, firmando acuerdos de inversión con ejecutivos internacionales sin siquiera mencionar a Alejandro. Empezaron a verla como una mujer independiente, con visión, alguien capaz de manejar negocios multimillonarios sin titubear. Su presencia en el mundo empresarial crecía, y con ello, la frustración de Laura. Finalmente, una tarde, Laura la acorraló en uno de los pasillos del hotel, con el rostro desencajado por la rabia. «¿Qué es lo que buscas, Lucía? ¿Quieres destruirlo todo?» «No, Laura, yo no destruyo, solo saco la verdad a la luz. Y cuando todo termine, tú serás solo un mal recuerdo», respondió Lucía con una frialdad que heló el aire entre ellas. Esa noche, en una de las suites privadas, Javier y Lucía se reunieron para ultimar detalles. «¿Estás lista para el golpe final?», preguntó Javier, observándola con admiración. «Más que nunca», respondió Lucía.
con una seguridad que hacía imposible no creer en ella. Ambos sabían que el momento estaba cerca y que Laura, con sus ataques desesperados, solo estaba cavando su propia tumba. Mientras Alejandro brindaba en un cóctel privado por sus nuevos logros, sin sospechar nada, Lucía y Javier cerraban un acuerdo con un poderoso grupo de inversores. Esa jugada cambiaría el futuro del hotel para siempre. Pronto, Laura descubriría que el poder que tanto codiciaba no solo se le escapaba entre los dedos, sino que ahora estaba en manos de la mujer que había intentado destruir. Lucía, más fuerte que nunca, lista para dar la estocada final. La noche de la gran gala llegó como un huracán de emociones contenidas. Lucía había planeado cada detalle de ese evento con una precisión casi quirúrgica. Desde las invitaciones en relieve dorado hasta las luces cálidas que bañaban el salón principal, todo gritaba lujo y sofisticación. Alejandro creía que esa gala era para celebrar sus nuevos proyectos de inversión, pero en realidad sería el escenario de su caída más humillante. Lucía, frente al espejo, ajustó su vestido de terciopelo negro con incrustaciones brillantes. «Hoy recupero todo lo que me robaste», susurró con un brillo desafiante en los ojos. Los invitados comenzaron a llegar en autos de alta gama. Empresarios, políticos, periodistas, todos ansiosos por ser parte de una noche que prometía exclusividad y glamour. Alejandro saludaba a cada uno con la sonrisa del hombre que cree tener el mundo en sus manos, sin imaginar que esa misma noche sería destruido por la mujer que más había menospreciado. Laura, con un vestido rojo provocador, no se apartaba de su lado, creyendo que pronto ocuparía el lugar de Lucía. Javier, impecable en su traje azul oscuro, se acercó a Lucía apenas ella llegó. «¿Estás lista para esto?», preguntó en voz baja. «Lista y decidida», respondió ella, sin apartar la mirada del escenario. Sabía que no había marcha atrás. Había esperado este momento con paciencia, y cada segundo de humillación que soportó sería devuelto con intereses. La gala comenzó con discursos, copas de champán y un desfile de halagos hacia Alejandro. Él subió al escenario para hablar de las nuevas oportunidades y del futuro brillante del hotel. Lucía lo observaba desde su mesa, con una sonrisa tan calmada que resultaba inquietante. Nadie sabía que en su bolso llevaba los documentos que lo destruirían. Cuando Alejandro terminó su discurso y levantó la copa para brindar, Lucía se levantó con una elegancia imponente. Su voz, firme y segura, resonó en todo el salón. «Si me permiten, tengo algo que decir sobre el verdadero futuro de este hotel». Las miradas se giraron hacia ella. Alejandro frunció el ceño, confundido, mientras Laura intentaba disimular una inquietud evidente. Lucía subió al escenario con pasos firmes, y sin perder la calma, comenzó a mostrar las pruebas de las transferencias ilegales, los contratos fraudulentos y los correos que probaban la relación secreta entre Alejandro y Laura. Cada documento proyectado en la pantalla gigante era como un golpe certero. El murmullo de los invitados se transformó en un silencio sepulcral. «Este hotel no merece ser destruido por la avaricia ni por engaños personales», dijo Lucía con voz clara. «Y yo no pienso permitir que mi patrimonio, ni el de nuestros socios, caiga en manos de quienes solo saben mentir y traicionar». Alejandro, rojo de ira, intentó interrumpirla, pero Javier se interpuso con una mirada dura. «No es tu momento, Alejandro», le susurró, como una sentencia. Laura intentó salir del salón, pero los flashes de las cámaras la siguieron como una sombra. Los periodistas capturaban cada gesto, cada lágrima contenida, cada susurro de sorpresa de los invitados. Lo que debía ser una celebración se había convertido en un juicio público. Alejandro, el hombre que se creía invencible, ahora era el centro de todas las miradas de desprecio. Lucía bajó del escenario con la cabeza en alto. A su paso, los invitados comenzaron a aplaudir tímidamente, y luego con fuerza, como si reconocieran el valor de una mujer que se negaba a ser invisible. Alejandro, en cambio, no encontraba dónde esconder su vergüenza. Laura lo miraba con los ojos desorbitados, sabiendo que su juego había terminado. Cuando la gala terminó, Lucía se dirigió a la salida tomada del brazo de Javier, mientras las cámaras la seguían como si fuera una reina que acababa de ganar una guerra. Cada paso suyo resonaba como una victoria, una declaración silenciosa de que el poder no solo se mide en dinero, sino en dignidad. Aquella noche, Alejandro perdió mucho más que negocios y contratos. Perdió el respeto de sus socios, su imagen de hombre millonario impecable, y sobre todo, la mujer que había sido su verdadero pilar. Lucía, en cambio,
sintió que había recuperado algo más valioso que cualquier joya: el control absoluto de su vida. Las consecuencias de aquella gala fueron inmediatas. Las imágenes de Lucía exponiendo las pruebas se viralizaron en cuestión de horas. Los medios de comunicación no hablaban de otra cosa. El escándalo del magnate hotelero era el titular principal en cada periódico y portal digital. Alejandro, el hombre que hasta ayer era símbolo de éxito y lujo, ahora era el blanco de críticas y burlas. Su imagen de millonario impecable se desmoronaba ante los ojos del país. Mientras tanto, Lucía despertó en la mañana siguiente con una paz que hacía tiempo no sentía. En su teléfono, había decenas de mensajes de apoyo y felicitaciones por su valentía. Sin embargo, ella sabía que esto no había terminado. Alejandro aún era capaz de pelear, pero la diferencia era que ahora él jugaba a la defensiva. Javier, sentado frente a ella durante el desayuno, le sonrió con complicidad. Hoy es el primer día del resto de tu vida, Lucía. ¿Estás lista para tomar las riendas de todo? Más que lista, respondió, con los ojos brillando de determinación. En el mundo empresarial, el efecto fue devastador para Alejandro. Varios inversores retiraron su confianza, y algunos incluso le exigieron explicaciones públicas. Las reuniones que antes eran un desfile de elogios se convirtieron en interrogatorios incómodos. ¿Qué pasó con las finanzas del hotel?, le preguntaban con frialdad. Alejandro, incapaz de dar respuestas convincentes, se hundía más con cada palabra. Laura, por su parte, se esfumó. Después de ser ridiculizada ante los medios, desapareció de los eventos de alta gama, canceló sus redes sociales y evitaba aparecer en público. Aquella mujer arrogante que creía poder sustituir a Lucía, ahora no era más que una sombra derrotada. Alejandro, furioso, intentó localizarla sin éxito, pero ni siquiera eso podía salvarlo de la ruina que se avecinaba. Lucía, en cambio, comenzó a ocupar el lugar que le correspondía. Se convirtió en la nueva cara visible del hotel, presentando proyectos e inversiones ante los socios con una seguridad que dejaba a todos impresionados. Lo que antes era el imperio de Alejandro ahora llevaba el sello de una mujer que se había reinventado desde la traición. Javier, siempre a su lado, la apoyaba no solo como socio, sino como un hombre que la admiraba profundamente. Una tarde, Alejandro apareció en la oficina principal del hotel. Tenía el rostro demacrado, con ojeras marcadas y un traje arrugado. Lucía, tenemos que hablar, dijo con voz quebrada. Ella lo miró en silencio, dejando que el peso de las palabras cayera en el ambiente. ¿Hablar de qué, Alejandro? ¿De cómo pensabas borrarme de nuestra historia?, respondió, con una calma tan fría que lo dejó sin respuesta. Alejandro intentó justificarse, diciendo que todo era un malentendido, que Laura lo había manipulado, que en el fondo su intención era protegerlos a ambos. Lucía, sin levantar la voz, lo interrumpió. Protección no es traición. Y tú me traicionaste de todas las formas posibles. Aquella frase fue como una puerta que se cerraba para siempre. Alejandro entendió que no había vuelta atrás. Esa noche, los medios informaron que Lucía había tomado oficialmente el control mayoritario del hotel. Los titulares eran claros: la empresaria que venció al magnate. Alejandro, en cambio, se convirtió en el hombre caído en desgracia, ridiculizado no solo por sus socios, sino por el público que antes lo idolatraba. Javier invitó a Lucía a cenar en un restaurante de alta cocina para celebrar el cambio de poder. La velada fue tranquila, pero cargada de una tensión especial. No solo venciste a Alejandro, Lucía, venciste a todos los que alguna vez te subestimaron, dijo Javier, tomando su mano por un instante. Ella sintió un cosquilleo en el corazón. Era la primera vez en mucho tiempo que alguien la hacía sentir realmente viva. Al volver a casa, Lucía miró las luces de la ciudad desde el balcón. Al fin puedo respirar, pensó. Pero, a pesar de la victoria, una sensación de vacío seguía ahí, como si su alma necesitara algo más que el triunfo. Era hora de pensar en el futuro, en lo que realmente quería construir para sí misma, lejos de la sombra de Alejandro. ¿Y tú? Si hubieras estado en el lugar de Lucía, ¿habrías perdonado a Alejandro tras su caída o habrías ido aún más lejos para destruirlo por completo? Los días posteriores a la gala marcaron un cambio radical en la vida de Lucía, como si el universo entero reconociera el precio que había pagado por recuperar su dignidad. Ya no era vista como la esposa del magnate que vivía a la sombra de su marido, sino como la empresaria visionaria que había logrado rescatar un hotel sumido en la corrupción y el descuido. Cada llamada que recibía,
Cada reunión con inversores, cada titular en los medios hablaba de su historia de resiliencia. Lucía, la mujer que convirtió la traición en éxito, era uno de los titulares más compartidos. En los pasillos del hotel, los empleados la saludaban con respeto genuino, no por obligación, sino porque sentían orgullo de trabajar para una mujer que había demostrado que la verdadera grandeza no se mide en títulos, sino en la fuerza de levantarse cuando todo parece perdido. Lucía comenzó una reestructuración profunda en las operaciones del hotel, poniendo su toque personal en cada decisión. Apostó por experiencias exclusivas, cenas privadas con chefs con estrellas Michelin, spas con productos de alta gama y alianzas con marcas de lujo internacionales. Cada detalle, desde las flores frescas traídas de Holanda hasta los cristales Baccarat en las suites, reflejaba su visión de excelencia. Su enfoque no solo atrajo a clientes VIP, sino que también sedujo a los inversores más exigentes. Aquellos que antes solo buscaban la opinión de Alejandro, ahora pedían cita con ella, admirados por su habilidad para convertir las inversiones en resultados concretos. Era como si el mundo hubiera despertado y por fin reconociera el verdadero valor de Lucía. Mientras Lucía ascendía, Alejandro descendía. Su caída fue tan rápida como brutal. Las auditorías comenzaron a exponer irregularidades en sus cuentas personales. Sus socios más cercanos lo abandonaron y la prensa, antes su aliada, ahora lo perseguía como un depredador herido. El magnate traicionado por su propia ambición, decían los titulares, y cada palabra era un recordatorio de su fracaso. Una tarde, apareció en el vestíbulo del hotel, el mismo lugar donde había humillado tantas veces a Lucía, pero ahora era él quien parecía derrotado. Su rostro estaba pálido, con ojeras profundas, y su traje, antes impecable, lucía arrugado. «Lucía, por favor, necesito unos minutos», dijo con una voz quebrada, casi irreconocible. «No tenemos nada más de qué hablar, Alejandro», respondió ella, sin mirarlo, mientras seguía su camino hacia el ascensor. Pero él insistió, siguiendo sus pasos con una torpeza que delataba su desesperación. «Todo lo que pasó. Laura me engañó, me manipuló. Yo». Lucía se detuvo en seco, girando lentamente para mirarlo a los ojos. «Deja de culpar a los demás por tus decisiones», dijo, con una calma cortante. «Tú elegiste traicionarme, elegiste arriesgarlo todo por una mujer que solo quería tu dinero. Y ahora, asume las consecuencias». Aquellas palabras fueron como una sentencia. Alejandro bajó la mirada, incapaz de responder. Por primera vez en su vida, se enfrentaba a una Lucía que no temblaba, que no pedía explicaciones, sino que simplemente lo ignoraba. En medio de ese torbellino, Javier se había convertido en su mayor apoyo, no solo como socio estratégico, sino como un amigo leal. Sus conversaciones nocturnas estaban llenas de planes de expansión, pero también de confidencias personales. «No dejes que su sombra apague tu luz», le dijo una tarde, mientras revisaban juntos los informes financieros en una de las salas VIP del hotel. Lucía levantó la vista y sonrió. Una sonrisa de complicidad. «No lo haré. No pienso volver a ser esa mujer que callaba por miedo». Había algo en la mirada de Javier que la hacía sentir comprendida, como si él viera no solo a la empresaria, sino también a la mujer detrás de todo ese brillo. Una noche, Javier la sorprendió con una cena privada en una villa frente al mar. El lugar parecía sacado de una película. Paredes de cristal, una mesa decorada con rosas blancas, detalles de oro y velas perfumadas que iluminaban el ambiente con una luz cálida y romántica. «Este es el tipo de lujo que vale la pena», dijo Javier, mientras descorchaba una botella de vino italiano. «Sí», contestó Lucía con una sonrisa suave. «El lujo que no se trata de aparentar, sino de disfrutar con alguien que lo merece». Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía completamente relajada, libre del peso de las traiciones. Mientras Alejandro intentaba recuperar un poco de dignidad, Lucía estaba demasiado ocupada construyendo su propio futuro. Cerró contratos con cadenas hoteleras internacionales y comenzó a diseñar una nueva línea de resorts boutique, con conceptos innovadores y servicios personalizados para una clientela ultraselecta. Su patrimonio crecía, pero lo más importante era la sensación de que, por fin, estaba creando algo que reflejaba su esencia, no los caprichos de alguien más. Ya no había espacio en su vida para demostrarle nada a Alejandro. Todo lo hacía por ella misma. Un día, Alejandro apareció de nuevo. No era el hombre arrogante que alguna vez fue, sino una versión casi patética de lo que había sido.
Sé que no merezco tu perdón, dijo, con la voz quebrada, pero ¿no queda nada entre nosotros? Lucía lo miró con una serenidad implacable. Lo único que queda es lo que aprendí gracias a tu traición. Me hiciste más fuerte. Y ahora, no voy a volver atrás. Alejandro tragó saliva, sabiendo que esas palabras eran el cierre definitivo de su historia con ella. Esa noche, mientras revisaba los planos de su nuevo resort en Ibiza, Lucía sintió una oleada de alivio y orgullo. Había sobrevivido la tormenta y había emergido más fuerte que nunca. Su vida de millonaria ya no era solo un escaparate de apariencias. Era el reflejo de su esfuerzo, de las noches sin dormir, del dolor transformado en determinación. Cada línea de aquellos planos era una prueba de que nada ni nadie podía derribarla. En el fondo, sabía que el capítulo con Alejandro estaba completamente cerrado. Pero con Javier, algo nuevo estaba empezando a escribirse. Cada vez que lo veía, algo en su corazón latía con una fuerza renovada. Y aunque no quería llamarlo amor todavía, intuía que ese vínculo tenía el poder de darle una nueva vida, una en la que no sería definida por su pasado, sino por el futuro que estaba construyendo. La vida de Lucía había encontrado un nuevo ritmo. Con Alejandro fuera de su círculo cercano, sentía que por fin podía respirar. El hotel se consolidaba como una referencia de lujo y excelencia. Sus inversiones se multiplicaban y, por primera vez en años, no estaba atrapada en las sombras de nadie. Sin embargo, había algo que no podía ignorar. Cada día, Javier se convertía en una presencia más difícil de apartar de su mente. No solo era su socio, era alguien que había estado allí cuando más lo necesitaba, y eso empezaba a despertar emociones profundas. Una tarde, mientras revisaban juntos las proyecciones de un nuevo resort en Ibiza, Javier la observó con una sonrisa suave. No dejas de sorprenderme, Lucía. No eres solo una empresaria, eres una estratega brillante, dijo, mientras ella revisaba los planos. Lucía, algo sonrojada, bajó la mirada. No es para tanto. Solo aprendí a no dejar que me quiten lo que es mío. No, Lucía, es mucho más que eso. Aprendiste a brillar, incluso cuando intentaron apagar tu luz. Aquellas palabras resonaron en ella durante horas. Esa noche, mientras se preparaba para un evento de gala con Javier, se descubrió pensando en él de un modo distinto. Se miró en el espejo, ajustó su vestido color esmeralda de alta gama, y se preguntó en qué momento aquel hombre había comenzado a ocupar un lugar en su corazón. Era como si todo el dolor de Alejandro se hubiera transformado en una oportunidad para descubrir un nuevo tipo de amor, uno sin cadenas ni mentiras. En la gala, Javier no se apartó de su lado. La presentó ante los empresarios más importantes como la verdadera fuerza detrás de nuestras victorias. Alejandro, presente entre la multitud, los observaba con una mezcla de rabia y celos, consciente de que había perdido no solo el hotel, sino algo mucho más valioso, a la mujer que nunca supo valorar. Lucía lo ignoró con una elegancia impecable, como si se tratara de un hombre invisible. ¿Sabes qué es lo que más me impresiona de ti?, le preguntó Javier en medio de la velada. ¿Qué cosa?, respondió ella, intrigada. Que no necesitas de nadie para demostrar tu valor, pero aún así, dejas espacio para que alguien que te respete camine a tu lado. Esas palabras le provocaron un escalofrío, como si todo lo que había buscado durante años estuviera ahí, frente a ella. Al final de la gala, Javier la llevó a la terraza del hotel, donde las luces de Marbella iluminaban la noche como un océano de estrellas. Lucía, te mereces todo esto, y más, susurró, tomando su mano con delicadeza. Ella lo miró, y por un instante, el tiempo pareció detenerse. No era un hombre que buscaba impresionarla con su patrimonio, sino alguien que la veía por lo que era, más allá del brillo y las apariencias. Javier, no sé si estoy lista para esto, confesó ella, con un nudo en la garganta. No tienes que estarlo, dijo él, acercándose un poco más. Solo quiero estar aquí, a tu lado, mientras decides lo que quieres sentir. Esa cercanía la desarmó por completo. Sintió que sus muros comenzaban a caer, no porque alguien los derribara, sino porque por primera vez no necesitaba defenderse. En los días siguientes, Lucía y Javier comenzaron a pasar más tiempo juntos, combinando negocios con momentos de complicidad. Durante un viaje a Valencia para cerrar un acuerdo, compartieron cenas tranquilas, conversaciones profundas y silencios que lo decían todo. Lucía se descubrió riendo otra vez, disfrutando de los pequeños gestos, una mirada cómplice, un café compartido en medio de una reunión,
Un mensaje inesperado en medio de la noche. Alejandro, al enterarse de esta cercanía, intentó una última jugada desesperada. Llamó a Lucía, suplicando verla, pero ella no contestó. Por primera vez en años, no sentía ni siquiera curiosidad por sus palabras. Lo que alguna vez fue amor, ahora era solo un recuerdo lejano. Javier había logrado lo que Alejandro nunca pudo: verla, escucharla, respetarla. Una noche, en el balcón de su suite, Javier finalmente rompió el silencio. Lucía, no quiero presionarte, pero tengo que decirlo. Me gustas más de lo que debería. Ella lo miró a los ojos, sintiendo que el mundo se detenía. Yo creo que también me gustas, Javier, susurró, y él la besó suavemente, como si aquel momento fuera un pacto silencioso de todo lo que vendría después. La inauguración del nuevo resort en Ibiza fue mucho más que un evento empresarial. Era el punto culminante de una historia de lucha, traición y renacimiento. Lucía, que un año antes había sido humillada en público, ahora estaba al frente de un imperio que llevaba su sello. El resort se alzaba imponente frente al Mediterráneo, con fachadas de vidrio que reflejaban el atardecer como un espejo de oro líquido. Cada rincón estaba diseñado para exudar lujo. Piscinas infinitas que parecían fundirse con el horizonte, jardines con esculturas italianas, restaurantes de autor con chefs galardonados y suites con decoración de alta gama, en tonos de mármol blanco y detalles en dorado. En su suite privada, Lucía se miró al espejo mientras el estilista ajustaba su peinado con delicadeza. Llevaba un vestido blanco de seda con incrustaciones de cristal, un diseño único creado por una de las casas de moda más exclusivas de París. Ese vestido no era una simple prenda, simbolizaba su renacer, el poder de haberse reconstruido después del desastre. Ya no había lágrimas, ni dudas, ni miedo, solo orgullo y una serenidad que brillaba en sus ojos. Alejandro, el hombre que una vez creyó ser intocable, no estaba invitado. Era un capítulo cerrado. Su nombre había desaparecido de las portadas de las revistas de negocios, reemplazado por el de Lucía, la empresaria que transformó la adversidad en éxito. Los socios que antes lo adulaban ahora lo consideraban una reliquia del pasado, un recuerdo incómodo de decisiones egoístas. Lucía pensó en él un instante, no con odio, sino con la satisfacción de haber superado todo lo que intentó destruirla. Javier la acompañaba como su socio, pero también como alguien que había sabido ver su verdadero valor cuando todos la subestimaron. Con un traje negro perfectamente entallado y una corbata de seda color borgoña, parecía hecho a medida para esa noche triunfal. Al verla, se acercó con una sonrisa suave. «Mira lo que has logrado, Lucía», le dijo, con una mirada cargada de admiración y algo más profundo. «Todo esto es tuyo. Y no hablo solo del resort. Hablo de tu fuerza». Lucía le devolvió la sonrisa, esa sonrisa auténtica que había vuelto a descubrir gracias a él. «No lo habría logrado sin ti, Javier. Me recordaste quién era, cuando yo misma había olvidado mi fuerza». El evento comenzó con un desfile de celebridades, políticos y empresarios de toda Europa. Los autos de alta gama llenaban la entrada, mientras los flashes de las cámaras no dejaban de brillar. Lucía, con Javier a su lado, caminaba por la alfombra roja como una reina que había conquistado su trono. Los periodistas gritaban su nombre. Querían saber cómo una mujer traicionada había logrado convertir su dolor en un imperio de inversiones millonarias. Al tomar el escenario principal, Lucía habló con una voz firme y cálida. «Este resort no es solo un negocio. Es el símbolo de que, incluso cuando todo parece derrumbarse, tenemos la capacidad de reconstruirnos con más fuerza, con más belleza y con más propósito que antes». El salón estalló en aplausos, y entre los asistentes se percibía una mezcla de admiración y respeto absoluto. Por primera vez, Lucía no sentía que debía demostrar nada a nadie. Todo lo que había logrado era fruto de su trabajo, su inteligencia y su resistencia emocional. Cuando la música de la orquesta comenzó a llenar el salón, Javier extendió su mano hacia ella. «¿Me concedes este baile, señora del imperio?», bromeó con una reverencia ligera. Lucía rió con un brillo en los ojos y aceptó. Bailaron despacio, rodeados de luces doradas y miradas envidiosas, como si el mundo se hubiera detenido para contemplarlos. «¿Sabes? Siempre supe que estabas destinada a algo grande», susurró él mientras la giraba suavemente. «Y ahora siento que todo empieza de nuevo», contestó ella, apoyando la cabeza en su hombro y cerrando los ojos por un segundo, disfrutando de esa paz que tanto había buscado. Más tarde,
Lucía salió unos minutos al balcón principal del resort. El mar, iluminado por la luna, parecía aplaudirla con cada ola. Recordó los días en los que pensó que no volvería a levantarse, cuando todo su mundo se derrumbaba entre mentiras y traiciones. Ahora, cada latido del agua contra la orilla le susurraba una verdad. Había encontrado su camino. «Nunca más voy a dejar que me apaguen», dijo en voz baja, casi como un juramento eterno. Javier apareció detrás de ella, abrazándola suavemente por la cintura. «¿Lista para nuestro próximo desafío?», preguntó con una sonrisa que mezclaba complicidad y admiración. «Más que lista», respondió Lucía, entrelazando sus dedos con los suyos. Ese gesto, sencillo pero poderoso, era la confirmación de que un nuevo capítulo comenzaba. La noche continuó con risas, brindis y promesas de nuevos proyectos. Los inversores hablaban de futuros planes de expansión, pero Lucía apenas escuchaba. Estaba en paz, disfrutando de lo que había conquistado. Alejandro ya no era más que un eco lejano, una sombra que el tiempo borraría por completo. Javier, en cambio, se había convertido en su presente y en el futuro que deseaba construir. Cuando la velada se acercaba a su fin, Lucía levantó su copa, mirando a Javier y luego al horizonte iluminado por las luces del resort. Por los finales que nos enseñan a empezar de nuevo, y por los comienzos que nos hacen más fuertes que nunca. Brindaron, y en ese momento, Lucía supo que su historia apenas estaba comenzando. Era la protagonista de su propia vida, y nada ni nadie volvería a arrebatarle ese lugar. ¿Crees que esta historia fue impactante? Entonces no te imaginas lo que ocurrió cuando un hombre, delante de todos, le dijo a su esposa que estar con ella había sido el peor error de su vida. Ella no gritó, no suplicó, pero lo que hizo después fue tan inesperado que todos se quedaron sin aliento. Te dejo el video en la pantalla final para que lo veas ahora mismo. Haz clic y descubre la historia completa de Estar contigo fue un error, porque el final es algo que jamás podrás olvidar. El amor puede ser un laberinto de emociones. Suscríbete al canal y dale a me gusta al video para descubrir historias que revelan secretos, elecciones y giros que toda mujer debería conocer. Porque a veces la verdad está más cerca de lo que creemos.